Suscríbete a mi segundo canal de series. Leon History. Todavía no he subido nada. Más adelante, comenzaré a subir contenido. El link del canal está en la descripción del video. En un pequeño pueblo al borde del bosque oscuro de Vernig, los días transcurrían con monotonía. Pero todo cambió cuando un enigmático aviso apareció en la plaza del pueblo. Era una hoja desgastada, amarillenta con el tiempo, que anunciaba la llegada de 3 días de oscuridad donde el sol no saldría y se desatarían horrores inimaginables. Los aldeanos, al principio, pensaron que se trataba de una broma, una superstición antigua. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, la inquietud comenzó a crecer. La noticia se esparció rápidamente. María, una joven bibliotecaria, decidió investigar. Pasó horas en la biblioteca del pueblo, revisando libros antiguos sobre supersticiones y leyendas locales. Un libro desgastado sobre el folclore de Vernig llamó su atención. Enumeraba historias de víctimas que habían enfrentado la oscuridad y no habían regresado. El temor se alimenta del silencio, decía una de las páginas. Mientras más leía, más se sentía atormentada. Algunas de las historias parecían haber sido escritas para advertir a los que no tomaran el aviso en serio. Finalmente, llegó el primer día de la oscuridad. María, junto con otros 5 aldeanos, se reunió en la casa de viejo Samuel, el anciano del pueblo, quien había vivido allí toda su vida y conocía cada rincón del bosque. La casa, repleta de objetos antiguos y recuerdos olvidados, contenía una atmósfera de calidez que contrarrestaba la inquietante noticia que habían recibido. El bosque nunca perdona, dijo Samuel, su voz temblorosa. He visto lo que sucede cuando el sol se oculta. Las sombras cobran vida y lo que tememos se manifiesta. Los aldeanos se miraban entre sí, llenos de incertidumbre, pero decidieron hacer una fogata en el jardín de Samuel y contar historias, esperando que eso ahuyentara su miedo. A medida que avanzaba la noche, el miedo se adensaba. Las sombras en el bosque parecían moverse y el viento susurraba advertencias indescifrables. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Era Ana, una joven que se había aventurado sola para buscar leña. Sus ojos desorbitados reflejaban terror absoluto. No puedo volver allí, chilló. Hay algo en el bosque. No está solo el viento, hay algo que nos observa. Con la llegada de la segunda noche, la ansiedad se transformó en desesperación. Los aldeanos decidieron permanecer juntos, organizando turnos de vigilancia, sintiendo que la presencia de la oscuridad era constante. Sin embargo, la luna, cubierta de nubes, les brindaba poco consuelo. Aquella noche, María decidió interrogar a Samuel sobre las leyendas que había leído. Samuel, ¿qué sabes de lo que hay en el bosque?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Es cierto que hay sombras que se alimentan del miedo? El anciano la miró con gravedad. Las sombras son más que simplemente oscuridad. En las noches más oscuras, surgen criaturas de otras dimensiones, seres de pesadilla que buscan almas perdidas. Solo se manifiestan cuando hay un vacío de luz y hay temor en los corazones. La conversación fue interrumpida por un fuerte golpe en la puerta. El grupo se quedó en silencio, los ojos entreabiertos, esperando. Samuel se levantó para abrir la puerta, y al hacerlo, un aire helado llenó la estancia. En el umbral se encontraba un hombre desconocido, con ropas desgastadas y la mirada vacía. Soy Lucas, dijo, su voz temblorosa. No tengo tiempo para explicaciones, pero deben prepararse. Ella ha despertado mientras hablaba, un velo de terror cubrió el rostro de los aldeanos. El tercer día es el más peligroso, y la oscuridad roba nuestra luz interior. No podemos quedarnos aquí. Con el tiempo corriendo en su contra, el grupo decidió que su única opción era abandonar el pueblo. Armados con antorchas y un plano antiguo que Lucas había encontrado en sus viajes, emprendieron una rápida marcha hacia las montañas cercanas, donde se decía que había un templo antiguo dedicado a deidades olvidadas. En su camino, decidieron hacer una breve parada en un claro del bosque para descansar. Era allí donde la tensión se convirtió en terror. De repente, los árboles comenzaron a crujir de manera amenazante, y las sombras se alargaron más de lo normal. Una figura oscura emergió entre los árboles, moviéndose con elegancia y sigilo.
sus ojos resplandecían como brasas en la oscuridad. ¡Corran!, gritó Ana, mientras dejaba caer su antorcha y comenzaba a correr, por instinto, fuera del claro. La figura oscura la siguió, y en un instante, un grito desgarrador resonó, cortando el aire. Fue el último sonido que los demás escucharon de ella. Sumidos en la angustia, el grupo continuó corriendo hacia las montañas, pero el miedo ya había sembrado la división. Tras minutos que parecieron horas, encontrándose exhaustos y aterrorizados, decidieron hacer una pausa en una cueva que encontraron al pie de una colina. Dentro de la cueva, el silencio era abrumador. Mientras trataban de recuperarse, decidieron hacer un círculo y hablar sobre lo que había sucedido. Ana no podía haber desaparecido así, murmuró María, sintiendo la opresión del dolor en su pecho. La oscuridad se hacía más densa en la cueva, casi palpable. Los murmullos comenzaron a transformarse en susurros inquietantes, y cada uno de ellos sintió que los ojos invisibles estaban sobre ellos. Deberíamos seguir adelante, sugirió Lucas, tratando de mantener el espíritu del grupo. Sin embargo, la cueva pareció atacarlos, absorbiendo su energía, su esperanza. Uno a uno, comenzaron a sucumbir a la desesperación. Samuel, el anciano que había sido su guía, se retiró a una esquina y murmuró en voz baja, «Es el miedo lo consume todo afuera». La noche continuaba su marcha mientras un eco tenue, parecido al llanto de un niño, se alzaba en el aire. Las sombras comenzaron a tomar forma, convirtiéndose en figuras conocidas para cada uno de ellos, las encarnaciones de sus miedos más profundos. El tercer y último día llegó con una neblina espesa que cubría el mundo exterior. María miró a sus compañeros, debilitados por el terror. Determinada a no rendirse, decidió salir de la cueva y enfrentarse a la oscuridad. «No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar el templo. Tal vez allí podamos encontrar refugio», les dijo. Afuera, la neblina era como un velo que ocultaba el camino. Con una antorcha que aún ardía tenuemente en su mano, se adentró en la bruma, sintiendo que la oscuridad se agitaba a su alrededor. Su corazón latía salvajemente mientras llamaba a los demás. «Vengan. Debemos seguir juntos». Superando la pereza del miedo, el grupo las siguió. Lo que no sabían era que cada paso que daban los acercaba más a la entidad que los había estado buscando, alimentándose de su temor. Cuando finalmente llegaron al templo, sus muros extraños estaban cubiertos de hiedra y llenos de símbolos olvidados. En el centro, una estatua imponente de una deidad oscura, su rostro etéreo sereno pero amenazador, les dio la bienvenida. «La luz se ha desvanecido», resonó en sus mentes. «Para recuperar su sol, deben ofrecerme su luz interior». María entendió el significado de aquellas palabras. «No podemos», aseguró. «No podemos sucumbir a esto. Debemos resistir», pero cuando miró a su alrededor, vio que Lucas y los demás se veían atrapados por la tentación. Como si las sombras en la cueva hubieran regresado, comenzaban a renunciar a su esperanza. Ella misma sentía la lucha entre la desesperación y la luz que aún ardía en su interior. Recordando las historias de coraje, reunió todas sus fuerzas. «No tengo mucho, pero lo daré todo por la luz que aún queda. No dejaré que este lugar nos consuma». Con una profundidad de resolución y un corazón ardiente, se acercó al altar, decidiendo enfrentar la oscuridad. Las sombras comenzaron a rodearla, pero mientras la luz de su valor brillaba más intensamente, las sombras temblaron. Ella comenzó a recitar palabras de esperanza que resonaban en las paredes del templo. Ante su valentía, los demás se unieron a ella, creando un fenómeno de luz que comenzó a desterrar las sombras en la cueva. «No estamos solos. No estamos vencidos», gritó, uniendo sus fuerzas a las de sus amigos. Las sombras finalmente fueron rebajadas, y un resplandor dorado surgió desde la estatua, llenando el templo con luz y rompiendo el hechizo que había mantenido cautivo al pueblo por generaciones. Aquellas figuras construidas a partir del miedo se fueron desvaneciendo, liberando a los aldeanos de la oscuridad que los había consumido. Cuando la luz finalmente se disipó, el pueblo de Evernew fue testigo del amanecer más brillante que había visto. La oscuridad se había roto. María, Lucas y los demás regresaron al pueblo, sus corazones aún latiendo, pero aliviados por haber sobrevivido.
El aviso de la 3 días de oscuridad se convirtió en un mito, una historia que pronto relatarían a las nuevas generaciones. La lucha contra las sombras de miedo les había enseñado el valor de la esperanza y la importancia de unirse en tiempos de adversidad. María miró al horizonte, sintiendo que la luz del sol resplandecía no solo en el cielo, sino también dentro de ellos. Aunque la oscuridad podría volver a acechar, sabían que juntos podían superar cualquier noche que se avecinara. Y así, regresaron a sus vidas, portando la luz en su interior, listos para enfrentar cualquier desafío que pudieran encontrar. Regálame un like, oprime el botón de suscripción, y activa la campanita, para que YouTube te avise cuando haya subido un nuevo video.